Durante el proceso independentista comenzó un período de modernización de las políticas educativas. Los distintos gobiernos que se fueron sucediendo consideraron fundamental a la educación para poder organizar una nueva nación. Sin embargo, las nuevas políticas educativas no lograron modificar la brecha social existente. Las clases dominantes eran las que tenían el privilegio de recibir la educación secundaria, dado que la enseñanza media se pensaba como el principal formador de dirigentes. Mientras la primaria educaba a los representados, la secundaria y la superior formaban a los representantes. Bernardino Rivadavia, el primer presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata, fundó en el año 1823 el Colegio de Ciencias Morales. Estaba ubicado en Buenos Aires, en el solar que se conoce como la Manzana de las Luces. En ese claustro se educaba a las élites políticas y burocráticas que años más tarde dirigirían el país. Luego, en el año 1849, Justo José de Urquiza fundó el Colegio de Concepción del Uruguay. La escuela media surge en Argentina con una intencionalidad eminentemente política. El Estado, en aquel momento, crea un tipo de escuela que sea útil, que sea significativo. Se les brindaban idiomas, pero no solamente idiomas clásicos, sino también otras lenguas para que los futuros políticos pudieran tener actuación internacional. El poder asistir a esta escuela es lo que va a definir quiénes serán las futuras élites del país. Sin embargo, va a ser en el siglo XX cuando esta escuela media va a empezar a perder su carácter exclusivo y va a abrirse a otros sectores de la sociedad. En la primera mitad del siglo XIX, la educación de las nuevas escuelas secundarias públicas dejó de estar en manos de sacerdotes. Los nuevos docentes solían ser hombres laicos, llegados de Europa, para instruir a los hijos del poder. A la enseñanza de la doctrina católica se sumaba una mirada más científica y un enfoque más moderno de la sociedad. Si bien ya no se exigía la pureza de sangre como requisito para el acceso a la educación media, los alumnos, en su gran mayoría, seguían siendo varones blancos provenientes de las clases altas y medias. En 1863, el Poder Ejecutivo Nacional fundó el Colegio Nacional de Buenos Aires y los años siguientes los colegios nacionales en Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, Catamarca, Salta, Jujuy, Corrientes, Entre Ríos, La Plata y Rosario. Como la educación primaria crecía, comenzó a aumentar la cantidad de escuelas normales que formaban maestros. La diversificación de la economía hizo necesarias nuevas especializaciones, y entonces se crearon los colegios comerciales e industriales. Hacia finales del siglo XIX, la matriz de la educación media ya se había instalado en todo el país. El Estado Nacional había sembrado el territorio de bachilleratos y, en menor medida, de comerciales y técnicos agropecuarios. El siglo XX trajo consigo modificaciones sustanciales en la composición social y demográfica de la Argentina. Hacia 1870, Argentina tenía apenas 2 millones de habitantes. Entre 1880 y 1930 llegaron al país 3 millones de inmigrantes provenientes en su gran mayoría de Europa y Medio Oriente. Hacia la década de los 20, la mitad de la población de Buenos Aires estaba conformada por extranjeros, cuyos hijos se fueron incorporando a la educación pública. El cambio demográfico trajo aparejados varios cambios en la educación. El crecimiento de la población incrementó año tras año la cantidad de estudiantes secundarios inscriptos. Esta tendencia se sostuvo por décadas. La escuela media se abría a nuevos sectores de la sociedad. Así fue como los títulos de bachiller
técnico o perito mercantil se convertían en impulsores del fenómeno de movilidad social ascendente. El Colegio Nacional Buenos Aires, fundado en 1863 por Bartolomé Mitre, tenía un enfoque humanista, sobre una base enciclopedista y eurocéntrica. Era un colegio elitista pensado para formar a la clase dirigente del país. Hacia finales del siglo XIX se abrieron anexos, como el Norte, hoy conocido como Colegio Sarmiento, y el Oeste, hoy llamado Colegio Mariano Moreno. Paulatinamente, todos ellos fueron abriendo sus puertas a las nuevas colectividades que comenzaban a poblar los barrios y las ciudades. De a poco, los colegios se convirtieron en núcleos donde aún hoy las distintas culturas y a partir de 1946, con la llegada del peronismo al poder, el fenómeno se profundizó. Entre otras medidas, se crearon las llamadas escuelas fábrica y se abrieron cursos vespertinos, lo que amplió el acceso a la educación a jóvenes trabajadores. Creció la matriculación de mujeres, se construyeron edificios y se nombraron nuevos docentes. La política inclusiva del gobierno de Juan Domingo Perón promovió el acceso de la clase obrera a la enseñanza media. La educación secundaria se volvía masiva. En 1955 marcó un giro en la educación media. La llamada Revolución Libertadora, que realizó el golpe de Estado contra Perón, inauguró el camino de la modificación del esquema educativo. Si bien la matrícula seguía expandiéndose, el horizonte ideológico se presentaba distinto. El Estado Nacional cedió su rol principal como agente educativo y avanzaron la educación privada y los estados provinciales. Comunicado número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. La dictadura cívico-militar que gobernó el país entre 1976 y 1983 puso fin al crecimiento expansivo y sostenido de la escuela media. La violencia y la generalización de prácticas autoritarias se impusieron en los institutos educativos. Por primera vez en todo el siglo XX se frenó el crecimiento de la matrícula. El país entraba en su época más oscura. La secundaria también. Y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. En 1983 volvió la democracia. Después de vivir el periodo más trágico del país, Raúl Alfonsín encabezaba un gobierno elegido por el voto popular. Con la vuelta de la institucionalidad, la escuela media fue recuperando su tarea de desarrollo, crecimiento social y su rol de forjador de valores democráticos. Se incrementó también la cantidad de alumnos inscriptos en las escuelas secundarias. Se eliminó el examen de ingreso en los colegios dependientes directamente del Estado Nacional, lo que permitió ampliar a mayor cantidad de sectores el acceso a la escuela. En los años 90, el gobierno de Carlos Saúl Menem sancionó la Ley Federal de Educación. La antigua escuela secundaria se dividió en dos. Por un lado, el tercer ciclo obligatorio de educación general básica. Por el otro, el polimodal, orientado a diferentes modalidades que eran establecidas por cada provincia. A lo largo de la historia argentina. Se creó con el objetivo de educar a las élites dominantes, puras, católicas y blancas. Pero el proceso histórico y las luchas sociales la transformaron. A través de la secundaria, el Estado se constituyó en el garante del derecho a la educación. La enseñanza media vio cuestionada su pretensión elitista y abrió sus puertas a todos los sectores de la sociedad. Dejó de ser un club de privilegiados para convertirse en un motor de crecimiento y justicia social.